Adelante, doctor Roa. Saludos para todos. La Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo le da la bienvenida a una nueva reunión interhospitalaria, la cual va a ser presentada por el posgrado de endocrinología del Hospital Enrique Tejera de Valencia. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados para que no exista ninguna interferencia con la presentación. Voy a dejar con ustedes a la doctora Kimberly Ariza, que es la coordinadora del posgrado de esta institución, para hacer la coordinación del evento que tendremos a continuación. Ariza, si le puedes abrir el micrófono a la doctora, por favor. Listo. Ya tiene el micrófono abierto. Sí, hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la interhospitalaria que está coordinada el día de hoy por la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera por el Servicio de Endocrinología. El día de hoy vamos a hacer la presentación del caso clínico. Va a estar coordinado por la presentación del caso por el doctor Anderson Gómez, que es LR1, y el doctor Félix Saavedra, que es LR2. Entonces, esperamos que sea de su total agrado y que podamos compartir y poder aclarar todas las dudas. Podemos dar inicio a la interhospitalaria y se puede correr los videos. Buen día, mi nombre es Anderson Gómez, residente de primer año del posgrado de Endocrinología y Metabolismo de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. A continuación, la discusión del caso clínico perteneciente al servicio. Paciente LR, edad 63 años, lugar de nacimiento Sucre, fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1958, procedente de Carabobo. Enfermedad actual, femenino de 63 años de edad, quien es referida por el Servicio de Cirugía Maxilofacial para evaluación preoperatoria de exéresis de tumor mandibular, con antecedentes de SEA folicular de tiroides metastásico en el 2016, con presencia de lesión a nivel de región mandibular izquierda, de crecimiento progresivo, de 10 a 12 centímetros aproximadamente, con signos de CELSI, dolor difuso mandibular izquierdo de fuerte intensidad, punzante, odontalgia ipsilateral que cede parcialmente a AINES, motivo por el cual es valorada por el servicio de endocrinología. Como antecedente personal, para el año 2015 es llevada a tiroidectomía total por pocio nodular. Se solicita estudios por anatomía patológica que reporta adenomas de patrón macro y microfolicular, con cambios degenerativos hialinos severos e intersticiales predominantemente centrales, que en posterior al acto quirúrgico se mantiene con levotiroxina. Para el año 2016, en el mes de septiembre, acude a consulta en vista de crecimiento mandibular izquierdo, donde es planteado lo de mandibular, solicitando tomografía con de mandíbula, que reporta imagen impotencia en cuerpo de mandíbula izquierda con halo hiperdenso, extendiéndose en sentido anteroposterior, desplazando el conducto alveolar inferior, con pérdida de la anatomía del foramen mentoniano, con las siguientes medidas: altura 21.1 milímetros, longitud 30.0 milímetros y ancho 15.2 milímetros. Se solicita biopsia de la lesión, que reporta adenocarcinoma metastásico. Como observación por anatomía patológica, plantean que el tejido observado no es autóctono de mandíbula. Primera opción diagnóstica: cáncer de tiroides. Sin embargo, se debe realizar inmunohistoquímica para descartar otros primarios. Se inician estudios para determinar el primario de la lesión, solicitando revisión de pieza de tiroides del año 2015, inmunohistoquímica, rastreo corporal con radioyodo, tomografía de tórax y tomografía de cuello. Para el mes de noviembre del año 2016, se solicita revisión de pieza de tiroides del procedimiento realizado en el año 2015, donde se observa hallazgos compatibles con carcinoma folicular de glándula tiroides multifocal predominante microfolicular. Se solicita inmunohistoquímica, que reporta inmunomarcaje positivo para tiroglobulina TTFI-CK negativa para Ki67. Diagnóstico: carcinoma folicular de tiroides metastásico. Se realiza rastreo corporal con radioyodo con dosis de 1.8 milicuries, que reporta metástasis probable en mandíbula y columna vertebral. En la tomografía de tórax con contraste se evidencian nódulos de 3 a 4 milímetros en formas aisladas en ambos campos pulmonares.
Se solicita tomografía de cuello con contraste que reporta ausencia de glándula de tiroides y el resto del estudio dentro de la normalidad. En vista de la clínica de la paciente y los hallazgos encontrados, se realiza el siguiente planteamiento: exéresis de la lesión metastásica mandibular, terapia con radioyodo, y posteriormente mantener a la paciente con terapia de supresión con levotiroxina 150 microgramos. Sin embargo, la paciente se ausenta en la consulta desde finales del 2016 hasta el 2021. Para el año 2021 se reincorpora la consulta de maxilofacial en vista de un crecimiento acelerado de la lesión con secreción hematopurulenta en mucosa oral, motivo por el cual es llevada a radioterapia hemostática y manejada con antibióticos. Paciente que posteriormente es referida a nuestro servicio para abordaje preoperatorio. Niega diabetes, hipertensión, asma, alergia a medicamentos, antecedentes familiares no contributorios, hábitos psicobiológicos, tabaquismo durante la adolescencia, examen funcional, palpitaciones que se exacerban con la actividad física. En su primera evaluación realizada en nuestro servicio en el mes de junio del presente año, se evidencia tensión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 respiraciones por minuto, saturación 99%, talla 1.56, peso 39, con índice de masa corporal de 16. Piel con palidez cutánea mucosa, cabello escaso quebradizo, cabeza, ojos con edema palpebral bilateral, se evidencia un aumento de volumen en la región mandibular izquierda, eritematosa, indurado, dolorosa, asimétrica, con superficies espiculadas. Cuello simétrico, móvil, se evidencia red venosa colateral, no se palpan anormalidades en cadena cervical anterior y posterior, interclavia. Cardiopulmonar, tórax simétrico, normoexpansible, ruidos respiratorios audibles en ambos hemisferios agregados, los cardíacos con ritmo irregular, no pulso. Extremidades, edema blando periodo en miembros inferiores. En la imagen de arriba podemos observar las características de la paciente para el año 2016. En las imágenes inferiores, las características actuales de la paciente. Imágenes tomadas en la primera consulta. Podemos observar el notable aumento de volumen a nivel mandibular izquierdo. En cuanto a los paraclínicos de la paciente presentó en su primera consulta, observamos una tiroglobulina elevada, con TSH suprimida y T3 elevada. Cabe destacar que la paciente niega uso de levotiroxina desde el año 2017 hasta la actualidad. Además, anemia con hemoglobina en 6.1 y leucocitosis. Se realizó tomografía de senos paranasales en enero del presente año, donde se evidencia imagen expansiva en cuerpo de mandíbula izquierdo de 5 por 6 centímetros. Áreas hiperdensas en su interior. Aquí podemos observar una reconstrucción 3D en donde se define la pérdida anatómica de la mandíbula. Además, acude a la consulta de nuestro servicio con tomografía de abdomen con evidencia de lesión en polo superior del riñón derecho, limitada, de 6.67 centímetros por 5.62 centímetros, con áreas de necrosis en su interior. Como plan diagnóstico se decide solicitar TSH, T3 libre, T4 libre, tiroglobulina, anticuerpos de tiroides, proteínas totales y fraccionadas, glicemia basal, creatinina, fosfatasa alcalina. Además se solicita electrocardiograma, tomografía de cuello, tomografía de tórax y resonancia de columna. Paciente que 2 meses posterior a la evaluación inicia con disnea progresiva y acude al área de emergencia, donde es evaluada y se realizan estudios pertinentes. Se realiza radiografía de tórax PA, se evidencia borramiento de senos cardiofrénicos postdiafragmáticos, planteando derrame pleural bilateral, asociando probable cuadro clínico a etiología metastásica. Se solicita electrocardiograma, donde se evidencia taquicardia sinusal. Además de ello, se indica ecocardiograma, pero no se realiza debido a factores institucionales. Paciente que se realiza hormonas tiroideas que reportan supresión de TSH con T4 libre elevada y albúmina disminuida, pudiendo ser esta última un factor contribuyente al derrame. Es manejada con diuréticos en el área de emergencia y posteriormente regresada. Se realiza radiografía de tórax control, donde podemos evidenciar mejoría clínica y radiológica. En vista de la clínica, los laboratorios y los estudios de imagen, se realizan los siguientes planteamientos diagnósticos: carcinoma folicular de tiroides multifocal, predominante microfolicular, TNM estadio 4B, metástasis mandibular izquierda, metástasis columna vertebral, metástasis pulmonar, metástasis suprarrenal derecha,
hipertiroidismo primario, anemia severa, hipoalbuminemia y bajo peso. El cáncer folicular de tiroides representa el 10% de los cánceres asociados a esta glándula, el segundo en frecuencia después del cáncer papilar. Las metástasis de tiroides se expresan en porcentajes bajos, siendo las principales metástasis en pulmón y hueso. La elevación de las hormonas tiroideas asociadas a neoplasias malignas son un hallazgo infrecuente. La paciente presentó, sea folicular, con hallazgos probables para metástasis a hueso, pulmón y glándula suprarrenal, con supresión de TSH y elevación de hormonas tiroideas. Con una evolución de 5 años, una asistencia irregular a la consulta y un deterioro clínico progresivo. El diagnóstico de neoplasias tiroideas con metástasis funcionales son infrecuentes. En vista de lo anterior, se decide la revisión bibliográfica del abordaje de SEA folicular con metástasis e hiperfunción y metástasis. Buen día, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es el doctor Félix Saavedra, residente del segundo año del posgrado en Microbiología y Metabolismo del Hospital Central de Valencia. Vamos a dar continuidad a la jornada de hoy, entrando a la discusión de nuestro caso clínico. El carcinoma folicular de tiroides se desarrolla a partir de las células foliculares. Generalmente es un carcinoma de crecimiento lento, es un carcinoma diferenciado, pero es mucho menos frecuente que el carcinoma papilar. Raramente, este tipo de neoplasia se disemina hacia los ganglios linfáticos. Sin embargo, los carcinomas foliculares y papilares son los cánceres de tiroides más frecuentes. Generalmente tienen un buen pronóstico, especialmente cuando se hace el diagnóstico temprano de la enfermedad, en personas menores de 50 años. Esta patología se define como un tumor maligno del tipo epitelial que muestra una diferenciación folicular sin las características nucleares clásicas del carcinoma papilar. Asimismo, su malignidad se relaciona con la invasión vascular y de la cápsula de la glándula. Cabe acotar que estudios recientes demuestran que se han correlacionado eventos moleculares con los subtipos histológicos, confiriéndose un comportamiento totalmente diferente al que se venía estudiando. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia está aumentando a nivel global, principalmente a expensas de estadios más iniciales, por el incremento en la sensibilidad de las técnicas diagnósticas. Esta patología corresponde al 1-3% de todos los cánceres del organismo, con una incidencia del 10% con respecto al carcinoma papilar. Esto es la neoplasia más frecuente en el segundo lugar, evidenciándose mayormente en pacientes femeninas en edades comprendidas entre 30 y 60 años. Existe la clasificación del carcinoma de tiroides. Existen 4 tipos de carcinomas. Está el carcinoma papilar, folicular, medular y anaplásico. El carcinoma folicular de tiroides se origina en las células foliculares de los leucocitos. Es el segundo más frecuente y constituye del 10 al 15% de todos los cánceres de tiroides, mayormente en pacientes femeninas mayores a 30 años. Existen diferentes factores de riesgo para desarrollar carcinoma folicular. En primer lugar, tenemos la edad. Pacientes entre 30 a 60 años de edad, como había mencionado, del sexo femenino, de raza blanca o caucásica y asiáticos, que son mayor propensos a desarrollar este tipo de neoplasia. También se pueden evidenciar alteraciones genéticas, como es la activación de algunos oncogenes, como el oncogen RET. Este oncogen se encuentra implicado en diferentes mutaciones genéticas. Así como podemos evidenciar que a través de la vía de la señalización de la proteína quinasa, activado por mitógeno, promoviendo la tumorogénesis. Otras alteraciones corresponden al oncogen RAS. Este ha sido bien documentado en pacientes con carcinoma de tiroides, en vista que afecta la línea celular de los tirocitos y disminuye la expresión de los genes específicos de las células foliculares. El siguiente factor es la radiación. Los niveles de exposición moderada o alta de radiación, específicamente en regiones como cabeza y cuello, puede aumentar la probabilidad de desarrollar el carcinoma folicular o papilar de tiroides. En estos factores tenemos aquellos pacientes que han sido sometidos a radiación para el tratamiento del linfoma no Hodgkin.
exposición a radiación ionizante, como aquellos pacientes que han estado en accidentes radioactivos, exposición previa a yodo 131 por tiempo prolongado. Otra de las características que se ven estudiando en Norteamérica son aquellos pacientes que han presentado carcinoma de mama. Estas pacientes supervivientes del carcinoma de mama son propensas a desarrollar carcinoma de tiroides dentro de los primeros 5 años de diagnosticada la enfermedad. En nuestro caso, podemos evidenciar que la paciente presenta únicamente 2 factores de riesgo para desarrollar patología neoplásica. Con respecto a la fisiopatología de la metástasis, el mecanismo molecular exacto que predispone a la diseminación de la enfermedad a distancia se desconoce. Sin embargo, diferentes estudios han descrito de que la vía de producción más común de las metástasis es por diseminación hematómica. Las localizaciones más frecuentes son pulmón 50%, hueso 25%. Sin embargo, hay que hacer la acotación de que en nuestra paciente existe una lesión a nivel de mandíbula, lo que corresponde al 1% de las metástasis óseas. También podemos observar lesiones en cerebro, hígado, vejiga y piel, lo que puede corresponder al 3 al 5% respectivamente. También algunos estudios han reportado lesiones en otros lugares que son muy infrecuentes por raros, como son en el glándula suprarrenal, riñón, glóbulo y amígdala. Cabe acotar que nuestra paciente tiene una de estas características, que presenta una lesión en el polo superior del riñón que mide 6.6 centímetros por 5.2 de diámetro respectivamente. Existen, a través de las diferentes teorías de la tirotoxicosis, donde se puede evidenciar que el carcinoma de tiroides que presenta tirotoxicosis es excepcional de encontrar. Aproximadamente menos de 100 casos reportados en la literatura. En los mecanismos fisiopatológicos sobre la producción de la metástasis y desarrollo de la hiperfunción tiroidea se mantiene actualmente en estudio, pero se han planteado 3 teorías. La primera teoría es la destrucción tumoral. Las células neoplásicas presentan una infiltración en la glándula que destruye las células tiroideas normales, lo que resulta en la liberación de la hormona tiroidea preformada hacia la circulación, produciendo así la tirotoxicosis. Otro mecanismo potencial es el tamaño de la masa tumoral, la cual puede producir suficiente hormona tiroidea para causar hipertiroidismo. La segunda teoría habla sobre la alteración genética. Las mutaciones somáticas en los genes del receptor de TSH pueden explicar el hipertiroidismo causado por el carcinoma de tiroides. Estas mutaciones afectan la cascada del AMP cíclico intracelular, produciendo que también existen alteraciones a nivel de la producción de hormonas. Se observó otras mutaciones a nivel genético, como es a nivel del gen del picarla, específicamente que conduce a hipertiroidismo. Y en estudios de animales ha evidenciado también la presencia de carcinoma de tiroides. Como las células del carcinoma diferenciado de tiroides tienen funciones similares a las células foliculares normales, como son la dependencia de TSH, la absorción de yodo y la secreción de tiroglobulina, estas células neoplásicas también pueden producir o secretar tiroxina. La tercera teoría habla sobre la reactivación de anticuerpos anti-TSH y antirreceptor de TSH. Estas activan las mismas vías extracelulares que incluyen las cascadas de adenilato ciclasa y fosfolipasa. Estas 2 cascadas ejercen funciones mitogénicas y antiapoptóticas, regulando el crecimiento endotelial y de los factores placentarios que estimulan la angiogénesis en la tiroides y el crecimiento tumoral. El hipertiroidismo se produce debido a la presencia de anticuerpos estimulantes de la tiroides, y en estudios in vitro sugieren que las células del carcinoma de tiroides responden hacia la estimulación debido a estos anticuerpos. Estas teorías de metástasis y hiperfunción tiroidea se pueden evidenciar en los siguientes estudios. Jun Lee y colaboradores en el año 2019 realizaron un estudio denominado carcinoma de tiroides hiperfuncionante, una revisión sistemática. Esto fue un metaanálisis donde se revisó los casos publicados desde 1990 hasta el 2017, donde se evidenciaron que la prevalencia de carcinoma folicular de tiroides fue del 10%. Sin embargo, la prevalencia del carcinoma folicular entre los carcinomas de tiroides hiperfuncionantes fue notablemente más alta, dado a un 46% en enfermedad primaria y 71% en enfermedad metastásica. El tamaño de los tumores tiroideos hiperfuncionantes fue considerablemente mayor en comparación con los tumores tiroideos no funcionantes, con un tamaño promedio de 4.2
más o menos 2 centímetros, concordando así con nuestra paciente, donde se logró evidenciar lesiones a nivel de mandíbula de 7,5 centímetros por 5,8, además que metástasis a nivel del polo superior del riñón de 5,6 por 6, respectivamente. Otro estudio realizado por Annie Gelibert y colaboradores en el año 2017 sobre un caso inusual de metástasis funcional, carcinoma de tiroides con una notable respuesta al tratamiento de yodo activo, se evidencia de una paciente femenina de 79 años de edad con antecedentes de una enitorectomía por ovocipo funcionante con un nódulo tiroideo. Acude al centro de salud por presentar astenia, temblor y signos y síntomas de tirotoxicosis. Al examen hormonal se evidencia una TSH suprimida con anticuerpos positivos, así como un nódulo tiroideo en el lóbulo contralateral, una lesión ocupante de espacio a nivel de pulmón y una masa glútea de 4,4 centímetros. Se realizó una aspiración por aguja fina de la masa glútea, donde se evidenciaron en el estudio histológico células correspondientes a la metástasis carcinoma diferenciado de tiroides. Incluso después de completar la tiroidectomía y la extirpación de su masa glútea, en un rastreo de yodo corporal total, donde se evidenció que la masa pulmonar capta de manera inusual un 40%, por lo cual fue tratado con yodo radioactivo de manera exitosa, a pesar de su supresión completa de TSH. El paciente desarrolló 2 meses después hipotiroidismo, y después de los 6 meses de la administración de radioyodo, esta paciente, sus niveles de tiroglobulina y anticuerpos fueron negativos. En este caso, se demuestra que la tirotoxicosis en el contexto del carcinoma de tiroides metastásica puede ser el resultado de un carcinoma de tiroides funcional y que puede tratarse con éxito con cirugía selectiva y administración de dosis de radioyodo. A pesar de que en nuestro caso no ha sido administrado dosis ablativas de radioyodo por factores económicos, se puede evidenciar que las lesiones metastásicas pueden ser la causa de la tirotoxicosis, así como nuestra paciente. También se evidenció en un estudio realizado por Aoyama y colaboradores en el año 2017, un caso carcinoma folicular tiroides metastásico complicado con enfermedad de Greve, después de una tiroidectomía total. Este caso se hace comparación al nuestro, donde se puede evidenciar una paciente femenina de 57 años de edad y 62 años de edad, esas edades comprendidas entre los 50 y 60 años, con síntomas parecidos, donde la paciente puede se evidenció un bocio con tiroidectomía total en nuestro caso, y en ellos se realizó una amiloidectomía, resultando así en la biopsia carcinoma folicular de tiroides. Ambos pacientes se pudiese evidenciar que el desarrollo de metástasis a nivel de las diferentes áreas corporales, con una diferencia de un año aproximadamente, donde la localización de las metástasis fueron lesiones mandibulares, metástasis pulmonar y suprarrenal, en nuestro caso, y en el caso de la paciente de Aoyama, a nivel de la región temporal del cráneo, a nivel de la región occipital del cerebro y la metástasis pulmonar. Cuando se realizó una biopsia ósea, se evidenciaron que estas lesiones eran compatibles con carcinoma folicular de tiroides y ambos pacientes encontraron con niveles hormonales de supresión de TSH. Acá podemos evidenciar, en el caso de nuestra paciente, el diámetro de la lesión. Esto hace que el diagnóstico del carcinoma de tiroides hiperfuncionante sea un reto. El diagnóstico de carcinoma de tiroides hiperfuncionante metastásico debe considerarse en pacientes que padecen tirotoxicosis y que presentan un gran número de lesiones metastásicas. Estas determinadas por gammagrafía del cuerpo entero y con antecedentes de tiroidectomía total. Esta es una de las causas de tirotoxicosis primaria. Cabe recordar que existen 4 factores que representan este tipo de diagnóstico. El primero es la no mejoría en la tirotoxicosis después del tratamiento con iodo radioactivo. El desarrollo de nódulos sólidos hipoecóicos con microcalcificaciones en el estudio ultrasonido. Aumento del tumor durante un corto periodo de tiempo y fijación del tumor a estructuras adyacentes y signos y síntomas de invasión tumoral, lo que corresponde a 3 de estas 4 características en nuestra paciente. El manejo de los pacientes de este estilo actualmente está perfectamente establecido que el abordaje debe ser un manejo multidisciplinario, como es en el caso de nuestro paciente. Podemos observar que en el algoritmo
la paciente está en una estadificación según la categoría TNM en un T3N0M1, donde podemos observarlo en nuestro algoritmo, lo cual en esta paciente se realizó en su primera etapa de tratamiento una resección de la tiroides de manera total, así como las áreas circundantes. Posteriormente, entramos al siguiente algoritmo, donde podemos observar la siguiente terapéutica. En el carcinoma diferenciado de tiroides, que tenemos una enfermedad residual, a pesar de que nuestra paciente no recibió yodo radioactivo, nosotros podemos indicar la presencia de metástasis en niveles que son hipocaptantes y también hipocaptantes y captantes a nivel de esta paciente. También, como podemos observar en esta imagen 3D, donde podemos evidenciar lesiones de la metástasis ósea, lo cual nos indica que esta paciente debe recibir yodo radioactivo. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que aquellas lesiones que sean resecables, como el caso de nuestra paciente, debe ser primero la realización de la resección de la masa tumoral y posteriormente la administración de yodo radioactivo. También, en aquellos pacientes con metástasis avanzadas de tiroides, podemos observar que si no podemos obtener una mejoría satisfactoria, podemos utilizar tratamiento sistémico, como lo es el uso de quimioterápicos, como el uso de lenvatinib y el sufentanib. Hay que hacer un punto de aparte, donde podemos evidenciar que los pacientes que pueden requerir tratamiento de tiroideo en dosis altas para controlar el hipertiroidismo, la capacidad del carcinoma funcional tiroides para concentrar yodo puede impartir una mejor respuesta al tratamiento de radioyodo, como es así en la lesión tumoral de nuestros pacientes. Muchas gracias. Hasta luego. Canfir LP es clorhidrato de metformina de liberación programada. La metformina sigue siendo el fármaco de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Su presentación es de 30 comprimidos de doble cubierta entérica. Su efecto antihiperglicemiante se atribuye a la disminución de la producción hepática de glucosa, al aumento de la sensibilidad de la insulina por el tejido muscular, y además la metformina retrasa la absorción intestinal de glucosa. La doble cubierta entérica de Canfir LP le ofrece mayor tiempo de liberación del fármaco, favoreciendo la absorción intestinal del mismo, y además este efecto se prolonga de 12 a 24 horas de efecto antihiperglicemiante continuo, en promedio 17 horas de adecuado control metabólico. Su principal ventaja es la dosis única en comparación con 2 o 3 tomas de metformina de liberación inmediata, pero si divide la dosis diaria en 2 tomas al día de metformina de liberación programada, evita la aparición de efectos adversos como el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos y las náuseas, y además mejora el control metabólico de los pacientes. Doctor, adelante, ya tiene el micrófono abierto para la sesión de preguntas. Ok, bueno, muchísimas gracias al doctor Anderson Gómez y al doctor Félix Saavedra por la presentación. Hay unas preguntas que hicieron que si la paciente estaba en terapia supresiva con 150 miligramos de levotiroxina sódica, no podía tratarse más bien de un hipertiroidismo facticio más que un hipertiroidismo primario. Buen día, mi nombre es Anderson Gómez, soy residente de primer año. Con respecto a la pregunta, la paciente dejó el tratamiento de levotiroxina desde el año 2017. De hecho, acude a nuestra consulta
sin tratamiento de leutroxina, sin tratamiento hormonal. Es decir, que en el momento que le hicieron el diagnóstico del hipertiroidismo no estaba recibiendo tratamiento. Estaba sin tratamiento desde el año 2017. Correcto. Claro. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, nos pueden realizarla para poder responderles. Doctora Kimberly, ¿nos escucha? Sí, El doctor Roel tiene problemas de conexión. Me dice que continúes con la sesión de preguntas. Si hay alguna otras preguntas por el chat o si tienen algunas ustedes por discutir. aquí estamos todavía. No hay más preguntas por parte de las personas que están conectadas. Más bien estamos abiertos a cualquier otra pregunta. Los chicos están disponibles para responder las preguntas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. Agradeciéndoles a todos la oportunidad para prestarles el apoyo para la actividad realizada. Me permito pues recordarle a las personas que están asistentes a nuestra actividad o a la actividad de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, a esta reunión intrahospitalaria que, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues bueno, daríamos por terminada la actividad. Si tienen algún otro comentario que hacer, sí me gustaría en todo caso pedirles a
a los participantes pues que precisamente hagan su comentario final. Adelante, colegas. El doctor Gómez, el doctor Saavedra, la doctora Ariza. Adelante. Buenas, ya finalizada la actividad, ya queremos hacer una última acotación por la parte oncológica. Como ya habíamos hablado del tipo de paciente oncológico que estamos manejando, un paciente bastante difícil, sin embargo, estamos en proceso de planificación del acto quirúrgico por parte del servicio tratante, que es el servicio de cirugía bucomaxilofacial, y tenemos a la doctora Crisel, que ella va a hacer una pequeña acotación con respecto a la parte oncológica. Muy buenas tardes. Referente al caso, quería ofrecer o dar a conocer otra opción que puede tener esta paciente en cuanto al manejo médico. Ciertamente tenemos a un paciente con una enfermedad por el momento que es resecable, ¿ok? Pero en el momento que esa paciente reciba la terapia con yodo, y que esta paciente, por supuesto, se le hagan los estudios pertinentes después de haber culminado el tratamiento y no responda, esta paciente es candidata de recibir, o sea, la otra opción que tenemos son los anticuerpos monoclonales, ¿ok? Esta paciente se beneficiaría de tratamiento sistémico, ¿ok? Con terapia monoclonal de tipo, por ejemplo, el pembrolizumab. Entonces, es importante tener en cuenta opciones terapéuticas que ofrecerle al paciente, porque cuando nos llega, o sea, una vez que el paciente no mejora, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que nos hacemos todos. Entonces, existe una terapia o una alternativa para la paciente y por supuesto que va a mejorar no solamente la enfermedad, sino su supervivencia libre de progresión y su supervivencia global, que es lo más importante que hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Gracias. Bueno, ¿alguna palabra final de parte pues de la doctora Ariza o de los colegas residentes que hicieron a bien su presentación y su discusión de caso? Bueno, si no hay más preguntas, de verdad estamos muy agradecidos por habernos permitido participar en la interhospitalaria de este año, como todos los años, y queremos dar finalización o un final al respecto a lo que es el caso clínico de la interhospitalaria del día de hoy. Todavía estamos abiertos a alguna pregunta, si alguien tiene dudas. El doctor Roal si va a decir algo, que veo que se está conectando. Sí, estoy otra vez conectado. Es que se me cayó de repente la conexión, me quedé así como que paralizado. No, bueno, de verdad felicitarlo. Muchísimas gracias por estar presente en las interhospitalarias de la sociedad como posgrado, y aquí a ti, Kimberly, de verdad felicitarte por tus residentes. Hicieron una excelente presentación y bueno, esperemos que sigamos conectados no solamente en las interhospitalarias, sino en las otras actividades que estamos planificando dentro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Así será, doctor. Muchísimas gracias por permitirnos la participación. Y bueno, por supuesto, darle las gracias al Laboratorio Leti por permitirnos esta conexión y estar siempre presente en la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Para nosotros en el laboratorio es un gran placer poderlos apoyar en estas actividades académicas. Bienvenidos, espero que esta no sea la primera, sino muchas de ellas. Un gran abrazo y feliz tarde para todos. Vale, feliz tarde, igual.